Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de Mujer Maravilla 1984 o Wonder Woman 1984. Obviamente esta película está dirigida por Patty Jenkins, así como la primera, y protagonizada por Gal Gadot, que también estuvo en la primera película. En esta vemos a una Mujer Maravilla bastante diferente. La verdad es que creo que muchas personas van a tener problemas un poco con esta película porque en tonalidad, en el tema, en todo lo que es esta película, es bastante diferente a la primera. La verdad, la primera era un poco más seria, más oscura, podríamos decir. Era la Primera Guerra Mundial, era un poco todo más sombrío. Incluso los colores de esa película eran bastante grises, cafés, eran bastante apagados excepto por Mujer Maravilla. En cambio en esta película es completamente lo contrario, todo es completamente brillante, son los colores de los 80, son amarillos y rojos y rosados y hay un poco de todo es como muy vibrante. Entonces hay obviamente una diferencia de tonalidad en todo el sentido de la palabra, pero eso no quiere decir que esta película sea menos, o sea, más tonta, o sea, más simple. Creo que es cierto que mucha gente le va a gustar menos que la primera, porque esa primera como que quería ganar premios, digamos. En cambio esta película se relaja un poco y es como vamos a contar otra parte de la historia de Diana, vamos a ver otras cosas que son sobre ella, que la califican a ella un poco. En esta película uno de los grandes temas es pelear a la defensiva un poco, es decir, no atacar sino defenderse todo el tiempo. Ella es una pacifista básicamente en esta película y no hay, por ejemplo, escenas de acción completamente así enormes como en la primera película. Hay algunas, pero no son tan imponentes, podríamos decir, y esa es una razón por la cual de pronto esta película no va a gustar tanto, pero de hecho a mí me gustaron más los momentos, digamos, más privados, más sentimentales. Esta película es bastante más sentimental que la primera, si lo pueden creer. Creo que fue ejecutada de una manera excelente. Hay escenas que son puramente de diálogo, que son de solo ella estando sola y dándose cuenta de cosas, y es increíble el trabajo que se hace, la verdad. Hay escenas que son bastante increíbles en el sentido de que no me lo creo, o sea, es como eso no pasa, eso sencillamente no tiene sentido, pero decimos como ¿qué importa? Básicamente, o sea, este personaje es tan extraordinario que es como, da igual, o sea, para ver películas de este tipo de contenidos de ciencia ficción, de superhéroes, de todo esto, hay que suspender un poco el sentido de la realidad y aceptar algunas cosas como hechos, o sea, porque si todo el tiempo estamos, eso no es creíble, pues obviamente no vamos a creer nada de ninguna película nunca. Hay que aceptar algunas cosas y si aceptas esas cosas creo que vas a sentir esta película mucho más adentro. Todo el mundo hace un buen trabajo en cuanto a la actuación. Gal Gadot sobre todo lo hace bastante. Ella es Mujer Maravilla, lo hace perfectamente bien. Chris Pine, sí, él vuelve, ya lo vieron en los trailers. Él como tal no hace mucho como personaje, francamente, pero lo que representa a él es lo importante y eso es como lo que afecta más sentimentalmente, no solo a Mujer Maravilla, sino al público, o sea, a la audiencia cuando ve esta película. El personaje de Kristen Wiig está bien, creo que le entendí bastante su motivación y creo que hasta el final entiendo por qué ella hacía lo que hacía y por qué respondió como respondió en la película. No quiero decir nada concretamente, pero la entiendo, o sea, a pesar de que hace cosas bastante fuertes, lo entiendo, es completamente comprensible y de hecho gracias a este personaje esta película habla de muchas cosas que son actuales, lo que es bastante interesante. El personaje de Pedro Pascal es casi el protagonista de la película, la verdad, es bastante simple como personaje, pero es bastante interesante lo que hacen con él y cómo lo hacen y el desarrollo que se le da a Mujer Maravilla gracias a este personaje. La dirección por Patty Jenkins está bastante bien, no me sorprende que vaya a ser una película de Star Wars, la verdad, es bastante como que todo conecta, digamos. Gal Gadot estará en Star Wars, no tenemos ni idea, yo pensaría que tal vez puede pasar. Chris Pine lo mismo, también lo podría meter en esta película de Rogue Squadron, pero ya veremos. Toda la película es bastante aceptable, o sea, no es la mejor película del mundo, no es la mejor película de superhéroes, pero es otro tipo de película de superhéroes, es diferente, no solo es diferente a la primera Wonder Woman, sino es diferente a muchas, y sobre todo de las películas de DC. Esta película es como una anomalía casi, pero es chévere porque explora otras maneras de ser del personaje, explora otras maneras de ser de los superhéroes, y Patty Jenkins acepta a Wonder Woman como no solo que es mujer, obviamente eso cambia todo, sino el hecho de que es una superheroína completamente distinta, hace las cosas de manera muy diferente, de dónde viene, cómo es, cómo se desarrolla. Creo que entiende muy bien cómo es el personaje y eso es genial en estas películas de historietas, digamos, que a veces el personaje es solo como un show de escenas de acción y eso está bien,
pero es bueno tener más, y por eso es que películas que ahondan más en los personajes son más exitosas, como Avengers Endgame. Esa ahondó un poco más en los personajes como tal, no tanto como esta, hay que decirlo, y eso se ve, eso se nota, y aprendemos mucho más del personaje. Entonces sí, muchas personas no aceptarán esta película porque no tiene grandes escenas de acción, pero creo que tiene grandes escenas de crecimiento de personaje, de desarrollo de personaje, de ver cómo alguien cambia y de ver cómo alguien acepta y de ver cómo alguien evoluciona un poco, podremos decir, y no solo ella, sino todos los personajes de la película básicamente. A mí me gustó bastante la película, es un poquito larga, creo que podría haber sido un poquito más corta, creo que tiene que mejorar muchas cosas, sí, las escenas de acción podrían ser mejor, hay algunas cosas que son como bastante como chistes tontos, la verdad, pero creo que también funcionan en cierto sentido, entonces es bastante confuso lo que hizo Patty Jenkins acá, pero es efectiva en mi humilde opinión. Me la vería otra vez, me parece bastante entretenida, es bastante triste cuando tiene que ser triste y es bastante alegre cuando tiene que ser alegre. Creo que es una película que está bastante bien. Tiene errores, por supuesto que los tiene, pero creo que es bastante entretenida y creo que es una gran adición a el cine en este momento en el que todos estamos encerrados, todos estamos como con presión y todos no sabemos qué hacer con el mundo. Creo que esta película tiene un buen toque para nuestros tiempos, a pesar de que esta película debió salir hace como año y medio, o sea, es chistoso. Entonces esa es mi reseña de Wonder Woman 1984 o Mujer Maravilla 1984. Me encantaría saber ustedes qué piensan, por favor escríbenlo abajo, qué opinan de lo que dije yo en este video, por favor den me gusta, compartan este video en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.